Buenos días, estudiantes. ¿Me están escuchando por ahí? Por favor, si alguien se está en la plataforma, que me diga cómo está el audio. Muy bien, Jordan, Violeta, Mari Camila, Jorge Luis, Stephanie. Ahí está, muy bien, queridos estudiantes. Se van uniendo a la plataforma y para poder desarrollar, ¿no?, nuestros temas adecuados. Ahí están incorporándose cada los estudiantes para poder dar inicio a las clases, en la cual vamos a hacer el repaso de todas estas culturas, queridos estudiantes, en el caso de la cultura chavín, paraca, tenemos la cultura Tiahuanaco, Bari, Chimú, en la cual hemos desarrollado, y para ello estamos detallando, ¿no?, uno a cada uno para que podamos saber la cultura y en caso de sus artesanías, su agricultura, todo ello. Vamos a hacer un repaso para que ustedes puedan detallar en ese instante, ¿no? Ya. Me manifiestan la coordinador que ya van a tener un examen previo al examen. ¿Cómo se llama? Un simulacro, ¿no?, en la cual vamos a detallar qué preguntas vamos a mandarlos y ustedes así para que puedan desarrollar. Les vamos a hacer algunas preguntas en caso del tema. Por ejemplo, cuando les pregunto a ustedes, ¿a quién se les llama el padre de la arqueología peruana? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, ¿a quién se le dice, le denomina Julio el Cetello. padre de la Julio César Tello, Julio César? Julio César. Ya, muy bien. ¿Qué culturas qué culturas ha estudiado o ha hecho su historia el Julio Cetello? A ver, ¿a qué cultura se ha dedicado? Chavín. Chavín, Paracas. Paracas, muy bien. Hasta ahí estamos muy bien. En caso de Julio Cetello menciona que la cultura fue autoctonista. Ojo, en caso de Julio Cetello menciona que la cultura fue autoctonista. En caso de Max Uhle, manifiesta en su teoría que es inmigracionista. Hay unas ideas diferentes entre ambas personas. Y también tenemos a Luis Guillermo Lumbreras, ¿no?, que manifiesta que ha sido autoctonistas, en la cual de la arqueología social fue los foráneos. Pero en caso de Federico Kuchman, manifiesta también que fue emigrado de otros países. Asimismo, hemos tomado el tema de la cultura chavín, ¿no?, la cultura Paracas, Nazca. En caso de Chavín, ¿qué hemos dicho de Chavín, queridos estudiantes? Es la cultura matriz del Perú. Ojo, hay que tener en cuenta esta cultura de Chavín, que fue el inicio de todas nuestras culturas, la matriz, para que Julio C. Tello manifiesta que
está ubicado en Ancash, ¿no? A 3.180 metros. Esta cultura chavín aparece en el año 1200 antes de Cristo a los 200 antes de Cristo, en la cual también Chavín tiene, pues, ¿no? A ver, a qué dioses han dado su tribu esta cultura Chavín? A ver, ¿qué dioses adoraban? ¿A qué dioses adoraban? El jaguar, el cóndor y la serpiente. La famosa trilogía. Claro, muy bien, ¿no? Ellos adoraban a la serpiente, al jaguar, al cóndor, en la cual eso nada más son preguntas sencillas que se les va a pedir a Pero el más importante es el jaguar, ¿no, examen. profesor? Cuando hablamos de la escultura, al lanzón monolítico, a la escala de Yauya, al cóndor de Chavín, en que ellos se imaginaban a estos animales y daban su tallado para que puedan dejar algo en la historia de la cultura chavín, ¿no? En caso de sus cerámicas, sabemos, queridos estudiantes, que ya ellos utilizaban también a los felinos, a los aves, a los monos, serpientes, demostraban su arte en caso de las cerámicas, en caso de sus coloridos, ¿no? Color rojo, negro, plateado y así, ¿no? En caso de la agricultura manifestaron que utilizaban una técnica de andenes para la agricultura, ¿no? En caso de ellos ya sembraban el maíz, la papa, la quinoa, el payar. Esta cultura chavín ha sido desarrollado a través de sus pasados, traspasados en caso de la irrigación de sus productos de los andenes. Para ello, la agricultura ha sido una base primordial en caso de la economía. Cuando ya pasamos en la arquitectura, queridos estudiantes, ya ahí en las partes laterales de la superficie subterránea, cuando ellos elaboraron sus estructuras, su arquitectura, ¿qué vamos a detallar en caso de sus tallados? ¿Qué tallados vamos a encontrar en la subterránea? A ver qué me dicen. ¿Mm? Tenían sus rasgos de sus dioses, profesor. ¿Qué Figuras de dioses? ¿A qué rasgo dioses? felino. Los felinos y la serpiente. Ya muy bien. ¿Qué dioses se encontraban? Por ejemplo, cuando tratamos de la cultura Paracas, ya avanzamos del año 700 antes de Cristo y el año 200 después de Cristo, porque sabemos que Paracas pues se encuentra en la región Ica, en la provincia de Pisco. También fue una de las culturas matrices que fue estudiado por Julio Cetello. A esta cultura Paracas le llaman la ciudad de los muertos. Y ya ustedes han dado idea por qué lo llaman la ciudad de los muertos, porque hacían unos entierros a una profundidad de 8 metros, en la cual tenían una copa invertida, ¿no? Ahí, como ustedes pueden observar en la imagen, tenían su forma de hacer sus costales o sus sacos de entierro, ¿no? Como ellos lo llamaban en esos tiempos. Tenían que ponerles las telajes más finas para que fueran cubiertos. Y estos entierros no eran a los jefes de las tribus, sino eran a la unión familiar, ¿no? A una unión familiar que se enterraba en estas tumbas subterráneas. Cuando hablamos de las cerámicas, queridos estudiantes, ya sabemos que las cerámicas de estos paracas se han más ceñido a la forma de una calabaza, ¿no? De una calabaza chata, en la cual tenía pues dos picos, una asa, en la cual servía ya para su dinastía, su historia y todo ello. Hablamos de la metalurgia también, queridos estudiantes, cuando les pregunta, a ver, la metalurgia, ¿qué técnica utilizaron la cultura Paracas? La cultura Paracas, ¿qué, qué técnica utilizaban para la metalurgia? Martillado. Martillado.
Claro, eso es lo que les va a preguntar nada más en las preguntas, ¿qué técnica utilizaron? La técnica del martillado, ¿no? ¿Martillado para qué? Para hacerle sus frujos y todo eso. En caso de las religiones, ellos adoraban pues al dios Con, ¿no? Para que en caso de ellos sacrificaban a las personas y animales. Ya hemos manifestado que en esos tiempos sacrificaban a las personas o mujeres, la más bonita, la más hermosa, y como siempre se ha dicho que eran vírgenes, tenían que ser vírgenes. Y a los animales que eran tiernos, pues no, para que podían ellos pedir que haya, que haya bastante producción, que no haya desastres naturales, que las fuerzas les acompañen. Ellos pedían a través de sus sacrificios. En caso de la textilería de Paracas, queridos estudiantes, vamos a ver infinidades de textilería que ellos han mencionado en su campo de textilería. Hay figuras como geométricas, hay figuras de animales, ya hemos detallado, y utilizaban, ¿qué planta utilizaban para su tinta? A ver, queridos estudiantes, ¿qué tipo La muyaca. de planta utilizaban? La La cochinilla. muyaca, ¿no? La muyaca era esencial en esos tiempos que hasta este momento se tiene todavía, pues no pierde color, sigue siendo lo mismo, porque la muyaca es una planta que botaba un color azuliño, en la cual combinaban con las flores también, pues no, con esos tiempos. Cuando hablamos de la trepanación ucraniana, ellos ya practicaban sus, ¿cómo se llama? Sus cortes en el cráneo, ¿no? Para poder sacar el mal del tumor, o puede ser también un susto, o pues ellos creían que eran un tumor o tenían un mal interior, y por eso utilizaban esas herramientas del bisturí, claro, que fueron hechos por el oro o el cobre, ¿no? En Tenal también utilizaban el algodón y las gasas para poder que la sangre no fluya o no corra más, ¿no? En caso de su arquitectura, el material prima que utilizaban, ¿cuál era, queridos estudiantes? ¿Cuál era el material prima que El utilizaban para adobe. hacer El adobe. el adobe, ¿no? El barro, la tierra en la cual ellos hacían sus arquitecturas? No utilizaban piedra, nada de ello, sino utilizaban el adobe. En caso de la cultura nazca, queridos estudiantes, este hombre es muy importante, Max Uhle. Max Uhle fue el principal que estudió a la cultura nazca, también su organización política, la cual sus cerámicas también tienen lo mismo que pero eran más pintorescos. En caso de la cerámica nazca, ellos fueron considerados los primeros pintores de América prehispánica, porque le daban otro estilo, otra terminación de cerámica, le daban otro fino, ¿no? Otro acabado en la cual sus pinturas eran más relucientes. Y en la cerámica nazca, cuando les preguntan, ¿no? ¿Cuál fue el, la cerámica que fue más pintoresco, considerada como los pintores de América prehispánica? Ya ustedes marcarán la alternativa de Nazca, ¿no? La cerámica Nazca. En caso de hidráulica, queridos estudiantes, ahí ya avanzamos de la manera peculiar totalmente, una, unas pozas muy grandes que se hacían en esos tiempos para la acumulación de aguas. Y esas acumulaciones de aguas servían para los riegos de sus plantas. No solamente servía para el riego de sus plantas, sino también para el consumo a diario de que el agua es esencial. Y como les digo, no solamente servía para los riegos, también servía para el consumo doméstico. Y ellos pues trasladaban de los puquios a través de los pozos puquios que fueron hidráulicos más ambiciosos de la región de Nazca, y ellos fueron los primeros que han sido considerados como el pozo de acueductos subterráneos. En caso de la agricultura de Nazca, el maíz, el maní, la yuca, o sea, eran un recurso económico que avanzaba
evolucionadamente, ¿no? A través de la cultura nazca, la cultura, sus arquitecturas, la base primordial que era el, el barro, la tierra y el adobe. Ya estamos avanzando, queridos estudiantes, para luego desarrollar la práctica número 3, en la cual queremos desarrollarla todo para que ustedes también tengan en conocimiento de que de ahí se va a tomar 2, 3 preguntas para el examen previo, ¿no? Cuando hablamos de la cultura mochica, queridos estudiantes, la cultura mochica se encuentra pues en Lambayeque y La Libertad. Fue estudiado por acá el hombre Max Uhle, que ya él manifiesta que se encontró la cultura mochica a 100 años, a 700 después de Cristo. Ya fuera una cultura más sofisticada, más organizada, ya tenían su jefe supremo, también tenían una autoridad semidivina, que se creían dioses, que eran mandados, dicen que decían ellos que eran mandados por los dioses. En caso de la religión, queridos estudiantes, ellos sacrificaban a los prisioneros. Ellos sacrificaban para darle sus sacrificios para los prisioneros, para pedirles, pues, ¿no? Que haya más producción, como siempre lo han hecho estos dioses del AIPEC, para que sus frutos o su producción de la agricultura hubiera más producción. Asimismo, la cerámica de Mochica, ellos a través de estas cerámicas demostraban pues sus huacos de los retratos. En caso de los huacos de los retratos, estados de ánimo y enfermedades quizás que se presentaban, y ellos lo diseñaban y lo ponían a su arte, ¿no? En caso de los huacos eróticos, simbolizaban la sexualidad y el modo de expresarlo, ¿no? No tenían nada de, de malo, le diseñaban tal como ellos vivían en su mundo de sexualidad, ¿no? En caso de la región mochica, queridos estudiantes, ya pues el riego era demasiado sofisticado, tenían que traer en canales para que sus productos, su riego de plantaciones eran, en caso sus productos eran demasiadamente regados, pues, ¿no? Asimismo, cuando hablamos de su agricultura, ya estamos pasándonos a la agricultura, que fue una evolución definitivamente desarrollada, porque a través del riego, ellos tenían campos en gran cantidad, en gran hectáreas, para poder desarrollar, ¿no? Su agricultura. Ellos cultivaban el maíz, el camote, la yuca, la papa, la calabaza y algunas frutas como la papaya, la tuna, la lucuma y todo ello. Asimismo, también como les explico, la arquitectura, siempre en la cultura mochica también utilizaron como materia prima lo que era el adobe, ¿no? Se utilizaron 140 millones de adobes para la construcción de esta arquitectura, que es el Huasca del Sol y la Luna, en la cual, pues, qué cantidad de gente o personas han trabajado en esa época, ¿no? De la arquitectura. Ellos eran unidos en la cual se tenían una orden de hacer la arquitectura y se lograba. Asimismo, la cultura tiahuanaco, queridos estudiantes, claro que queda en Bolivia, en el departamento de Bolivia, fue estudiado por el Pedro Cieza de León, en la cual la cultura tiahuanaco es la denominación de una cultura arqueológica que se expandió en los países de Bolivia y Perú y el norte de Chile entre los 100 años antes de Cristo y 1187 después de Cristo. Hemos avanzado su expansión, hemos hablado de su economía tiahuanaco en caso de la producción de la papa, del maíz, de la ganadería, en la cual ellos tenían sus animales de la llama, la alpaca, que también les servía como medios de transporte, y que claro que la carne era la alimentación y la lana utilizaban para hacer sus textiles, ¿no? En caso de su escultura, hablamos
Ahí está la Portada del Sol, el Pumapunku y las chulpas tiahuanacos, ¿no? Las chulpas son torres circulares de piedra levantados para albergar los restos funerarios de las principales autoridades. Eran caudillos militares que juzgaron al altiplano y de sus descendientes. Ahí fueron enterrados. En caso de su cerámica de Tiahuanaco, como podemos observar, ahí pues siempre están las imágenes de las aves, de los felinos y el quero que servía para realizar sus brindis en caso de sus homenajes y todo ello. La metalurgia, igual manera, detallaron dándole forma a los animales y algunos adornos, ¿no? Que ellos utilizaban ya dentro del cuerpo, ¿no? En caso de arquitectura, Tiahuanaco, pues tenemos ahí muchas que se, que se han hecho en esos tiempos, todo fueron de piedra y roca. La cultura Wari, queridos estudiantes, fue estudiado por Luis Guillermo Lumbreras, pues no, nos dice que fue creado el año 600 a 1200 después de Cristo, expandiéndose desde los actuales departamentos peruanos, desde Lambayeque por el norte, Moquegua por el sur, y hasta llegar a la selva del departamento de Cusco por el este, en la cual también tiene sus cerámicas, es colorido, sus vasijas, y siempre vamos a tener las cerámicas, rostros de animales y todo ello. Ellos, en la arquitectura de Wari, ellos más se reflejaban al urbanismo, ellos eran más desarrollados en el urbanismo, en la cual producían artesanalmente sus textiles y todo ello, ¿no? Para poder avanzar este arquitectura tenían que hacer unas reuniones basándose en todo tipo de unión, ¿no? Para el trabajo. En caso de la cultura chimuya, queridos estudiantes, vamos a seguir hablando de este personaje, Max Euler, que nos dice apareció en el año 1200 y 1450 después de Cristo. Su organización social en caso del Chimú es una sociedad clasista, pues con profundidad diferenciadas entre los grupos sociales. Estos grupos estaban organizados a través del Siki o Chimu Capac, que era la máxima autoridad política militar, el Aliac, especie de curacas subalterno distribuido en los señores. Y también había el Pixlica o cortesanos, hombres libres dedicados principalmente al comercio. Y por último también tenemos al pueblo y los llanas, ¿no? Los llanas eran especies de esclavos construidos por los prisioneros de guerra. Y su organización política, como podemos ver, era el del Gran Chimú fue pues un reino integrado por numerosos señoríos gobernados por un cacique o alec que dependían directamente del gran señor Chimú. Estado aristocrático muy jerarquizado, sociedad guerrera, creada por conquistadores militares. Asimismo, también la agricultura fue la fuente económica de esta cultura chimú, que a través de sus pozas, que ellos hacían, juntaban agua, no les faltaba, en tiempo de sequía, también era directamente el riego. Sus cerámicas, ¿no? Tenían cerámicas que utilizaban los colores como el negro azabache, en la cual tenían figuras como los felinos, el rostro humano y las aves que se están detallando ahí. La metalurgia, tenían diseños muy bonitos, en caso hacían mascarillas, adornos, collarines, orejeras, y su arquitectura también ellos utilizaban como la materia prima lo que era el adobe o el barro, ¿no? Para esto, queridos estudiantes, quizás vamos a estar analizando todo esto y quisiera yo a ustedes pedirles, por favor, que en su libro tienen ahí algunas, la práctica número 3. Queremos ya desarrollarle esta práctica número 3 para ya esta semana quedar en cero y luego
participar de la cuarta semana, pues, ¿no? Y ustedes en su libro tienen la práctica número 3, no sé si me equivoco ahí en su libro. ¿Pueden verlo? Sí, profesor. Profesor, Ya, ¿en qué página se encuentra, caballeros? la práctica 278. 278. Ya, 278. Ya, les voy a dar 10 minutos para que ustedes pueden más o menos marcar la respuesta hasta donde quizás han aprendido y en la cual después de 10 minutos yo voy a detallarles cada pregunta, vamos a darles respuesta, pues no, a cada uno de ellos, porque de esto 2 a 3 se va a jalar para el examen. Ya, queridos estudiantes, les voy a dar 10 minutos para que ustedes puedan marcar las alternativas correctas y desarrollarlas, y luego entramos nuevamente a la plataforma y desarrollamos. ¿Ya, colegas? ¿Ya, queridos estudiantes? ¿Qué página, profe, dijo? ¿Mm? ¿Qué página dijo, profe? Disculpe. Ya, hay la 278. práctica número 3, 278. En la página 278 hay una práctica. 278. Hay una Listo. práctica número 3. 10 minutos, queridos estudiantes, luego volvemos a la plataforma para poder completar el desarrollo y marcar las alternativas correctas.
Ya, queridos estudiantes, vamos a pasar al rellenado de la práctica número 3. Vamos a leer uno por uno y luego vamos a marcar la respuesta correcta, ¿ya? Buenas. Ya, Ya. profesor, vamos a empezar con las preguntas. Ya, vamos a... No, Ya, empecemos. la pregunta número 1 dice, las pinturas rupestres de Toquepala demuestran la caza con una técnica conocida como A, la pesca, B, horticultura, C, el chaco, D, pastoreo, E, el anseo. ¿Cuál de ellos han marcado ustedes, queridos estudiantes? La C, profesor. Claro, muy bien. Ya, quedamos, todos marcamos la C, muy bien, queda. Pasamos a lo que es la pregunta que dice, ¿no? Relacione. A ver, hemos relacionado, Paiján, ¿con quién va relacionado? A ver, ¿con la A, con la B o con la C? Paiján es alianceo. Claro, alianceo con la B, muy bien. Y chivateros, ¿con quién relacionamos? Con la Hola. Con la A, muy bien. Y el Pacaicasa relacionamos con... con la No. Pacaicasa relacionamos. ¿Con qué relacionamos Pacaicasa? Paiján ya le hemos relacionado con la letra B, que es alianceo de peces. Chivateros hemos seleccionado con la primer taller lítico. Y la C, ¿con cuál relacionamos? Ya, de frente, ¿no? Con la letra A, porque esta también es primer taller lítico. ¿Cuál es la respuesta correcta? Entonces, la letra B. B. Todos marcamos la letra. Sí. Primer taller lítico. Está Chivateros y Pacaicasa. Ya, hablamos ahora de la pregunta número 3. Como característica general del periodo lítico, se presentó. En el periodo lítico sabemos que había producción de alimentos, había pastoreo, había las construcciones arquitectónicas y el trabajo agrícola y ganadero. ¿Cuál es la respuesta correcta? Profe. No, mira, como características generales del periodo lítico, sabemos que en el periodo lítico había producción de alimentos, pastoreo, había construcción arquitectónicas, había trabajo de agricultura y ganadería. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La B, profe. La producción de alimentos. No. En La B, eso te explico. profesor. No. La A, porque no a la producción de alimentos, pero en el periodo lítico sí había producción de alimentos, sí había producción de pastoreo, sí había agricultura, ganadería y arquitectura. Entonces, la respuesta correcta es la A. La A, profesor. O sea, ¿cuál de estas no relaciona a la característica general del periodo lítico? ¿Cuál de estas 5 alternativas no relaciona? Es que la pregunta está mal formulada, profesor. Claro, la pregunta está mal formulada, pero ya está el libro, a veces el que digita también comete errores, pero ¿cuál de ellos no está relacionada con la pregunta entonces? ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? Profe. La La letra A, ya, muy bien.
En caso de aquí del número 4, el inicio de la economía de la autosuficiencia peruana es conocida en nuestra cultura como arcaico, lítico, precientífico, eneolítico o ninguna de las alternativas. Profesor, disculpe, la 3, ¿qué era? La respuesta. La A, profe. Era La la A. letra A. La 3 era la A. La profe. La A, profesor. Claro, arcaico, porque cuando hablamos del inicio de la economía arcaico, estamos hablando del inicio de la agricultura, ¿no? Ya ahí avanzaba el payar, los frijoles, la calabaza, el algodón, ya se unían las papas, el oyuco, en este caso, era el inicio de la economía para que pueda evolucionar, ¿no? Todos marcamos la letra A, que es el 4 arcaico. Ya, pasamos a la pregunta número 5. Vamos a relacionar, ¿ya? Guitarreros, ¿con quién los relacionamos? Con Con la el B. primer pastoreo, con la B, muy bien, con la B. Primer horticultor. Santiago Domingo, ¿con quién lo vamos a relacionar? Con la C. Con la C, profe. Con la C, claro, la primera quena, ¿no? Y el Jawan Machay, ¿con quién lo vamos a relacionar? Con la letra A. Ya, entonces la respuesta es la letra B. Ya, vamos a avanzar a la pregunta número 6. Periodo de aficionamiento y consolidación de la sedentarización, cuyo efecto será irrupción de las primeras civilizaciones peruanas. ¿A cuál han marcado? A ver, el periodo de afianzamiento. La E, profesor. La E. La E, Sí. muy bien. Arcaico, no. Es arcaico superior. El arcaico superior, ¿ya? La E, por favor. Ay, profesor. Porque aquí en su aficionamiento de consolidación, de cuyo efecto será la irrupción de las primeras civilizaciones peruanas. Nos habla de las primeras civilizaciones peruanas, que en este caso fue el arcaico superior. ¿Por qué? Porque ya aquí empezaron a domesticar los animales, a crear las plantas y la aparición de los primeros horticultores, ¿no? Entonces vamos a marcar la letra E, que es arcaico superior. La 7, según el doctor Pablo Macera, la época de la autonomía comprende. ¿Qué han marcado ahí? A ver. La B, Yo he profe. marcado la A. Está bien. Ya. La B me dicen por ahí muy bien, las precerámicas y las altas culturas, porque Pablo Macera habla de las divisiones tradicionales, ¿no? Del periodo lítico, del arcaico temprano, del antiguo Perú, y entonces es la letra B, porque él habla de la autonomía, de la precerámica y las altas culturas, ¿ya? Todos marcamos la letra B. Ya, pasamos a la 8. La 8, los restos del hombre. ¿De qué hombre vamos a hablar? ¿Del hombre de Pacaicasa, Chivateros, Lurín, Lauricocha o Paiján? La D, la Uricocha. La B, profe. Lauricocha, muy bien. Los restos del hombre Lauricocha son conocidos porque en él nace la medicina andina. Vamos a marcar la letra D. Pasamos a la pregunta número 9. La teoría autoctonista sobre el origen, ojo, sobre el origen del hombre americano, no hablas del hombre peruano, sino que habla del origen americano, lo planteó Florentino
Ameguino o Alex Aldrich, Julio Cetello, Méndez Correa o Paul River. ¿Quién Florentino fue? Ameguino, profesor. Profe, Florentino. Florentino Ameguino. Claro, muy bien. Si hablaría de el hombre peruano, ahí sí vamos a hablar a Julio Cetello, ¿no? Muy bien, marcamos la letra A. Pasamos a la 10. Méndez Correa afirmaba que los australianos llegaron. ¿Por dónde llegaron los australianos? A ver, según Méndez Correa. La E, profesor. ¿Por dónde? Por Australia. Un poco de Antártida también. La E, profesor. La E. La E, profe. No. Hablamos según Méndez Correa. Méndez Correa. Hablamos sobre Méndez Correa. Por las islas de Aleautinas y la corriente de Corrichivo, No, profesor, eso no es. por a través del Cabo de las Tormentas, por las corrientes transpacíficas, con los barcos catamaranes o por las islas que había entre Australia y la Antártida. Esta es, profesor. La E. Marcamos la letra E. Sí, profesor, porque nos dice que ellos utilizan las islas de Australia para poder llegar a Antártida y así tomar las penínsulas de Sudamérica. Muy bien. Ya marcamos. Pasamos a la pregunta número 11. Una de las tribus que dominarían presencia melanésica en América fue los patagonios, los arahuacos, colocolos o los lagos Santa o fueguinos. ¿Qué es? ¿Qué marcaron? ¿Qué letra? La D, profesor. La D. Dice, una de las tribus que demostrarían presencia melanésica en América fue La D, profesor. Lagón Santa, Santa. Brasil. Está mal escrito incluso, profesor. ¿Por qué? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la escritura? La escritura sería Lagón Una de- Santa, profesor. Ya, Ahí está Lagón. Lago Santa dice en el libro, profesor. Pero creo que es la más correcta. ya. La más acertada es la D, ¿no? Ya todos marcamos la D. Ya pasamos a la pregunta número 12. El precursor de la teoría inmigracionista asiática fue Alex Hadica, Henry Schillman, José. La E. La letra E. Sí, profesor, la E o no. Dice inmigración, diré precursor, dice profesor, el precursor. Dice el precursor de la teoría inmigracionista asiática, la que más acertaba Alex. en ese periodo Alex, de cómo los La A. La A. La A, profe. La Alex, profesor. No, ojo, profesor, dice precursor. Precursor precursor, dice. Precursor, o sea, antes. pero habla del precursor de la emigracionista asiática, de la inmigracionista asiática. ¿En cuál más acerta? La A, Alex Hadrix K. Él es lo que más acierta de cómo llegaron los hombres a América, ¿no? Sí, profesor, él fundamenta más. Ujú. Sí, Ya, profesor, marcamos la... él no es el precursor. Ya, Él no es el precursor. Herdicla no es el precursor. Al decir precursor hay referencia, o sea, el iniciador. Claro, si usted diría, si Profe, sí, podríamos sí, sí, Alex tiene razón. Herdicla, sería la. Claro, si dijera como dice precursor es antes, profesor. ujú. Sí, profesor Samuel José Acosta, profesor, es el que inicia con esa teoría. Alex Herdicla ya lo comprueba.
Ya, entonces marca José. Y José Alba es el precursor. La E, profesor. El padre José de la Costa. Ya en esa, precursor, la teoría de la inmersionista asiática. Ya habrá una que estudiarlo esto muy bien, porque más yo lo detallo, Alex Hadria, pero claro, tú tienes tu ideología o tu concepto muy bien claro, ¿no? Ya, pero ¿cuál marcamos? ¿En cuál más se aciertan ustedes, estudiantes, que están un poco con la investigación también en internet y todo eso? Es la E, profesor, porque Ahí dice dice precursor, precursor. profesor, eso no es que ideología. Claro, De dice frente, en el libro precursor. está bien eso. Aunque no dice precursor, pero ya me imagino porque él es el primero en que inicia con esa teoría. Exacto, es precursor. Incluso Y hay la teoría especulaciones. es Él inicia concreto. con la especulación. Ajá. Ya, entonces marcamos la letra E que la señorita está explicando, ¿no? Ya, pasamos a la pregunta número 13, queridos estudiantes. Julio C. Tello, el origen de la cultura chavín, había estado ¿en cuál? ¿En qué tribu? A ver, vamos a hablar. Julio C. Tello, el origen de la cultura chavín, había estado en una Cupiznique, en la cultura maya, en la tribu Arahuacas, en la cultura Valdivia o en la cultura Kotosh. ¿En qué? ¿En qué tribu? No sé, profesor. En la tribu Arahuacas. Según José Tello, Julio C. Tello, el origen de la cultura chavín había estado en la tribu Arahuacas. Todos marcamos la letra C. Hasta aquí, queridos estudiantes, hemos avanzado lo que es toda la cultura peruana, las altas culturas, en la cual de aquí se van a tomar 2 a 3 preguntas para el examen previo, ¿no? Y, y si han marcado, hay que estudiar nada más los que les llega a ustedes agarrando el libro, el internet y todo eso, ¿no? Hacer una investigación profunda, quizás siempre a veces no todos somos conocedores de todo, fallamos, pero hay que detallarlos ustedes, ¿ya? Queridos estudiantes, conmigo será hasta la próxima, ahí quedamos. Profesor, una pregunta. Profesor, ¿van a hacer 100 preguntas en el examen? No sé si sabrán. 100 preguntas, va a haber, yo creo que algo me comentan por ahí, ¿no? Los malos amigos me dicen que va a haber 50 nomás, yo creo que 50 preguntas esta vez. Ya, Ya, profesor, gracias. gracias. Hasta la Profesor, próxima. gracias a la clase. Ya, profe, hasta luego.